Bienvenidos a otro episodio del podcast en español, donde hoy entrevistaremos a Agustín Ceballos, abogado fiscal de Butch Alter, donde platicaremos el impuesto sobre herencia, las diferencias entre una LLC y un trust y cómo puedes comprar un inmueble en Estados Unidos y evitando ese impuesto sobre herencia. Entonces, comenzamos. Agustín, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quería agradecerte por tu tiempo y por darnos una introducción a esto de la fiscalía en Estados Unidos, ¿no? Encantado, muchísimas gracias por la invitación. Pues la primer pregunta que me habían mandado era, ¿qué ventajas o desventajas encuentras tú al utilizar un trust en comparación a una LLC, un trust, un fideicomiso o una LLC, Limited Liability Company, para proteger frente a demandas o problemas legales? No, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto respondo a la pregunta. Eh, Depende, ¿no? Y me parece que como la mayor parte de las respuestas que se pueden dar de esta naturaleza, ¿no? Depende. ¿Por qué? Depende de para qué se quiere el inmueble, ¿no? Si el inmueble se está adquiriendo para, por ejemplo, hacer una inversión inmobiliaria, empresarial, se quiere rentar, quiere comprarse otros inmuebles, etcétera, lo más recomendable sería que se hiciera a través de una LLC, ¿no? La LLC adquiriría la propiedad y esencialmente sería la entidad que quería el reporte. Las potenciales demandas que se pueden presentar en contra de la LLC se irían contra los activos de la LLC y no contra la persona física que fuera la dueña, ¿no? de la LLC. Entonces, empezando por ahí, se protege, digamos, el patrimonio de la persona física que esté fuera de la LLC y nada más se limita al patrimonio dentro de la LLC. El trust, pues, por eso digo depende, el trust sirve para dos cosas, ¿no? Principalmente, ¿no? Para la transición patrimonial que se pueda tener de la adjudicación de la masa hereditaria, es decir, los inmuebles que se hayan adquirido por parte del trust. Pero el trust puede ser de dos naturalezas, ¿no? De naturaleza completamente revocable, en donde pues, es transparente para efectos fiscales y el dueño del trust sería la persona que digamos, que forma el trust, se le dice el settler o grantor o el fideicomitente, ¿no? Del trust sería la persona que sería el dueño directo del inmueble para efectos fiscales, pero para efectos del título de propiedad, el trust sería el dueño, ¿no? de la propiedad, y para efectos de transición patrimonial no se tendría que ir a un juicio sucesorio al momento de fallecer la persona que fundó el trust con la propiedad. Pero como es un trust transparente, no se protege ni de acreedores, ni tampoco se protege del impuesto sobre herencias. Entonces, en otras palabras, un trust revocable para lo que principalmente funciona es para temas sucesorios, no para temas de pago de impuestos sobre herencia, ni para temas de acreedores. El otro tipo de trust que se podría implementar es un trust irrevocable, ¿no? Un trust que no sea transparente para efectos fiscales, en donde el trust sea el dueño directamente de la propiedad para todos los efectos, incluyendo los efectos fiscales, y la persona que haga la aportación del inmueble, pues evidentemente ahí tiene que no participar como beneficiario del patrimonio contribuido, porque si no, se podría interpretar por parte de la autoridad fiscal que sigue siendo el dueño de este patrimonio contribuido, ¿no? del inmueble. Entonces, este tipo de trust podría proteger respecto a los potenciales acreedores. Digo podría porque para hacer un trust de protección contra acreedores son trusts muy específicos de otras jurisdicciones fuera de California, Okay. pero este tipo de trust te puede servir para eso también, ¿no? Entonces, el revocable
se puede cambiar en dado momento o así queda, y el irrevocable es el que se cambia de beneficiarios, o también se le puede agregar un testamento para poder distribuir adecuadamente los inmuebles. Es una excelente pregunta. Es al revés, ¿no? El revocable es el que se puede modificar, cambiar los beneficiarios, hacer cualquier tipo de cambio, ¿no? Que se quiera hacer por el fideicomitente, por la persona que forma el trust. Ok, Precisamente por la naturaleza de revocable, se pueden hacer todos estos cambios. Pero de lo que no te protege para inversionistas extranjeros es del impuesto sobre herencias. En otras palabras, si un ok, inversionista extranjero invierte en un trust revocable, ¿ok? Inclusive ese trust revocable tiene una LLC en los Estados Unidos y esa LLC es dueña del inmueble y esa persona fallece, la transición patrimonial se hace en base al trust, no en base al juicio sucesorio. No se tiene que abrir un juicio sucesorio en los Estados Unidos, pero paga el 40% del valor del inmueble en los Estados Unidos. Entonces no te protege ¿cómo se llama? Del impuesto sobre herencias, pero durante la vida de esta persona puede hacer todos los cambios que quiera, guste y mande, ¿no? En el otro trust, en el trust irrevocable, precisamente como la persona ya no es el dueño del inmueble o de la LLC que aporta al trust, en ese caso, ya no paga el impuesto y tampoco se va a juicio sucesorio, pero es más complicado modificar ese tipo de trust, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por la naturaleza de irrevocable, pues ya no es la persona que aportó estos activos el dueño del activo correspondiente. Entonces, es más complicado hacer una modificación de ese trust. Se puede hacer en varias situaciones. Por ejemplo, si están de acuerdo los beneficiarios del trust, por ejemplo, si la corte lo aprueba, etcétera. Hay varios escenarios que se pueden modificar, pero es mucho más complicado, ¿no? ok. Y de acuerdo a los dos tipos de trust, el irrevocable y el revocable, este, cuando un inversionista eh, quiere invertir en un REIT, que es el Real Estate Trust, aplica la misma, donde la persona en el momento de que se salga de ahí, o que le den el dinero, o que venda sus activos de ese trust, ¿se le cobra el impuesto igual o no necesariamente? Bueno, acuérdate que el impuesto sobre herencias es por el fallecimiento de la persona extranjera. En otras palabras, el sujeto del impuesto sobre herencias es el de cuyos, la persona que fallece. Entonces, Ok, si la persona que fallece es un extranjero, es decir, alguien que no es ciudadano de los Estados Unidos, no es un residente fiscal de los Estados Unidos y más importante, no está domiciliado dentro de los Estados Unidos, este tipo de persona tendría que incluir dentro de su base hereditaria gravable o de su base fiscal para efectos del impuesto sobre herencia los activos que tenga ubicados dentro de los Estados Unidos. Dentro de la definición de bienes ubicados se encuentran bienes inmuebles, participaciones en REITs, en ese tipo de ok, fideicomisos, algún tipo de interés inmobiliario que esté ubicado dentro de los Estados Unidos se incluye dentro de la masa hereditaria de esta persona y dentro de la base fiscal para la determinación del impuesto sobre herencias. Entonces, eh, si la persona se muere con un inmueble o con un interés directo o indirecto en un inmueble de los Estados Unidos a través de entidades americanas, pues esa persona paga el impuesto, o más bien la sucesión de esa persona paga el impuesto sobre herencias. Si estamos hablando de que vende el inmueble o vende su participación en un inmueble, estamos hablando de otro tratamiento fiscal, porque ese es el impuesto sobre la renta, ¿no? Una cosa es el impuesto sobre la renta y otra cosa es el impuesto sobre herencias. Entonces, ok, bueno, y el impuesto sobre donaciones también, ¿no? Porque, por ejemplo, en las estructuras que estamos hablando del trust irrevocable, para hacer la transferencia del inmueble a un trust irrevocable, se podría eh, eh,
generar un impuesto sobre donaciones americano, ¿no? Entonces hay que hacer una planeación fiscal para, no es nada más redactar el trust irrevocable y luego transferir el inmueble, sino tenemos que hacer una planeación fiscal ahí para que no nos pegue el impuesto sobre donaciones, ¿no? Que es el primo hermano, digamos, del impuesto sobre herencias, ¿no? Ok. ¿No? Y bueno, en cuestión un, de un fideicomiso, un trust, a una persona que no es estadounidense, hay lo que le llaman aquí es un step up in basis, ¿no? Donde si llega a fallecer el dueño de ese inmueble y se traspasa al hereditario, entonces ya el siguiente día lo puede vender sin pagar el impuesto de, de desde que lo compró, pues, ¿no? ¿Existe algo así para pues el mexicano en este caso? Es una excelente pregunta y es una confusión muy común que han tenido, que tienen mis clientes. Vamos a plantear el siguiente escenario, ¿no? Tenemos a este papá extranjero que compró un inmueble en Estados Unidos digamos, en los 80s, que lo utilizaban como una casa de vacaciones, etcétera, a título personal o a lo mejor a través de una LLC, ¿no? Fallece esta persona sin entrar en detalles del juicio sucesorio, sin entrar en detalles de toda la transición patrimonial y el proceso de transición patrimonial que se tiene que seguir, etcétera, vamos a suponer que estaba en un trust revocable, ¿ok? Que todo esto estaba en un trust revocable, ¿ok? Ok. Y que todo esto se lo deja a su hijo único, ¿ok? Entonces, no nos metemos al tema de sucesorio, se lo deja a su hijo único, y el día siguiente el hijo único quiere voltearse y vender el inmueble. ¿Ok? Ujú. Ese es más o menos el escenario que me planteaste. Correcto. Entonces, lo que pasaría ahí es, a la fecha, cuando el señor falleció, se tendría que pagar el impuesto sobre herencias de los Estados Unidos, sobre el valor de mercado del inmueble. ¿Ok? Entonces, si vamos a suponer que lo compró en los 80s por $500,000. ¿Ok? Ok. Y el señor fallece en el 2025. Eh, y en el 2025 ese inmueble que antes valía $500,000, ahora vale, vamos a decir, $2 millones, por decir un número. Sí. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que la sucesión del señor, en este caso vamos a suponer que el heredero único es el hijo y el albacea es el hijo también. Entonces el albacea tendría que pagar al IRS el 40% de 2 millones, ¿okay? Aproximadamente $800,000, ¿no? Ok. Por el tema del impuesto sobre herencias, ¿ok? Ahora, si me dice el heredero, oye, yo no tengo $800,000 para pagar, o sea, esta casa era casa de vacaciones, ¿de dónde voy a sacar $800,000 para pagar al gobierno americano? Entonces, lo que hace en ese caso es vende el inmueble para poder pagar el impuesto. Y evidentemente, no es que, o sea, la base fiscal que en teoría se tiene es la misma, del heredero es en teoría la misma base fiscal que tenía la persona que falleció, o sea, los 500. Sin embargo, si pagas el impuesto, pues ya se incrementa. Entonces, pagas nada más el impuesto y luego pagas por la ganancia del impuesto sobre la renta. ¿Ok? Y la ganancia, pues en este caso es ¿cómo se llama? La diferencia entre los 500 más los 800 y los 2 millones. Eh, eh, Ok. pero también entrando en otro tema, es un tratamiento fiscal distinto para la venta, ¿no? Porque acuérdate que es ISR, tanto federal como de California, y se tiene que presentar ahí unos avisos al IRS para que te aplique la ganancia, perdón, el impuesto sobre la ganancia y no sobre la totalidad de la venta, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado. Y por el lado del predial, ¿ok? Al momento de haber una transferencia, también se tiene que actualizar la base fiscal del cálculo del impuesto predial, que antes Correcto. estaba en 500 y ahora está en 2 millones, ¿no? Entonces, todo eso es un tema pero lo importante aquí es, una cosa es el impuesto sobre herencias y otra cosa es el ISR, ¿no? Sí, sí, sí.
Y ok, pues súper bien explicado, ¿no? Esa parte, porque sí, sí, es un tema donde, pues ahorita sí está pasando eso, ¿no? Donde mucha gente compró en los 80s, 90s y ahora el inmueble vale mucho más. Sí, Eh, Lamentablemente están falleciendo o lo están tratando de traspasar y pues entra esta parte fiscal que no tenían en consideración, ¿no? Ah, así es. Así es, y disculpa la interrupción, pero sí hay muchas familias en donde se tenían, o sea, ya sea el pater familias con la señora o la señora, la mater familia, la señora y el señor eran los dueños del inmueble, fallece uno, pues es el 50%, la tienes que pagar al gobierno, y luego pues no tienen el dinero, tienen que vender el inmueble, se sí, quedan sin su casa de vacaciones, etcétera. O sea, son temas muy delicados, y aparte que les digas que tienen que pagarle al abogado, y aparte que se tengan que ir a un juicio sucesorio, y aparte, o sea, mil cosas. Entonces, la vida realmente se facilita mucho con una planeación fiscal adecuada y puntual, que por lo general involucra trusts, ¿no? El equivalente a un fideicomiso en los Estados Unidos, ¿no? Eh, y de acuerdo, o sea, en tu experiencia, ¿sería mejor pasarlo a una LLC? Y si sí, ¿sería una LLC para pues, cada inmueble que tienen o cada inversión que tienen? ¿O ponerlo todo en uno y tener lo que le llaman un umbrella, ¿no? Uno que, una LLC que tenga todas las otras dentro de. Sí, sí, sí. No, excelente pregunta. Mira, como te decía, depende, ¿no? Porque vamos a suponer el caso de que es un inversionista extranjero que tiene una LLC, que tiene un inmueble y ese inmueble lo va a utilizar para temas comerciales. Y luego se compra otro inmueble para temas residenciales, pero es empresario, entonces lo quiere rentar nada más y quiere reinvertir eso, ¿no? Y así se va comprando inmuebles de la misma naturaleza comercial o residencial, ¿no? Entonces se hace de 10 inmuebles. Obviamente, esos inmuebles, si están bajo una sola LLC, ¿ok? Y lo demandan a la LLC por X, Y, Z que haya pasado en los inmuebles residenciales o en los inmuebles comerciales, se pueden ir contra todos los activos de la LLC. Por eso se recomienda segregar los activos dentro de LLCs diferentes, ¿no? Para efectos corporativos y de simplificar el fondeo de entidades y las distribuciones, etcétera, se recomienda tener lo que se llama una holding, una compañía que sea la dueña de todas esas subsidiarias, y esa Mm. holding se controla todo a nivel de la holding. Sin embargo, muy importante, si la LLC no te protege del impuesto sobre herencias. ¿Okay? Entonces, si este inversionista extranjero tiene la LLC Holding, que le llamamos, con las subsidiarias, y en las subsidiarias están los bienes inmuebles, y esta persona fallece, esa LLC que tiene dentro de su patrimonio se incluye dentro de la base gravable para efectos del impuesto sobre herencias. ¿Ok? No está la LLC no te protege del impuesto sobre herencias. ¿Y cuál es el valor de la LLC o cuál es la base fiscal gravable para efectos del impuesto sobre herencias? Pues palabras más, palabras menos, lo que valen los inmuebles. Entonces, si tiene 10 inmuebles y cada inmueble vale 1 millón, con algún tipo de descuento que se pueda hacer, etcétera, etcétera, pero más o menos vale 10 millones las acciones de la LLC, ¿no? Entonces, pues pagaría la sucesión de este señor el 40% de 10 millones, ¿no? O sea, 4 millones de dólares. Ahora, eso por el lado del impuesto, ¿ok? Ok, Pero por el lado ¿cómo se llama? Del juicio sucesorio, insisto, si no hay trust, nos tenemos que ir al juicio sucesorio, ¿no? Entonces, y mencionaste ahorita una cosa muy interesante, lo del testamento, ¿no? Oye, si tengo un testamento, ¿cuál es la diferencia entre el testamento y el trust? El testamento es, como lo dice el mismo instrumento, es para delegar, o sea, para heredar, para determinar quién va a ser tu albacea y quiénes son tus herederos, ¿ok? ok. Pero el trust
Pero, perdón, pero si no están en un trust, se tiene que ir a un juicio sucesorio. Es decir, vamos a suponer que este señor, del mismo ejemplo de la holding con las subsidiarias, este señor tenía un testamento americano en los Estados Unidos que decía, la LLC se va a mi hijo único, ¿ok? La LLC Holding con todo eso se va a mi hijo único. De todas maneras, nos tenemos que ir a un juicio sucesorio, porque el testamento, esencialmente, lo que vas a hacer es vas a llegar a exhibirlo con la corte del condado correspondiente y le vas a decir, yo soy el albacea, se acredita con este instrumento testamentario, con testamento, y etcétera. Pero no es como un trust. El trust te quita la necesidad de tener que ir a un juicio sucesorio, ¿no? Ok, entonces sería la mejor manera, sería de la mano con un trust, ¿no? O sea, tu, tu trust y junto con él tu testamento, así ya puedes decirlo desde un inicio, ¿no? Cómo se va a distribuir y todo eso, sin tener que Así ir. es, así Ok, es, correcto. de tal manera, o sea, porque hay unos clientes, o que me han dicho o lo han hecho, es que usan entidades en Delaware o Nevada, con jurisdicciones en Estados Unidos para inversión inmobiliaria. ¿Qué, qué beneficios pudiera tener ese tipo de entidades? ¿O por qué los hicieran en esos estados en vez de California, vaya? Claro. No, mira, lo que pasa es que jurisdicciones como, por ejemplo, Delaware o Nevada o etcétera, tienen una, digamos, flexibilidad corporativa, permiten una flexibilidad corporativa en base a las leyes internas, ¿no? En base a las leyes estatales, ¿no? Entonces ¿Ok? es más flexible, es más sencillo operarlas, muchas veces sale más barato, etcétera, ¿no? Pero vamos a suponer que tenemos una inversión en California, ¿no? Y lo tenemos a través de una LLC que es de Delaware. Pues esa LLC va a tener que estar pagando la franquicia de Delaware y aparte va a tener que estar registrada en California porque tiene un inmueble en California y está rentando el inmueble y tiene que pagar impuestos aquí en California. Entonces, estás pagando una doble franquicia en Delaware y en California. Entonces, si no tienes una estructura muy sofisticada como la que estábamos hablando de la holding y con Claro. todas las subsidiarias, pues yo te diría, si vas a tener un inmueble en California nada más, ponlo en una LLC de California, ¿para que estás pagando doble franquicia, no? Sí, Nuevamente, si es ya algo, oye, pues no, si voy a poner la holding y voy a tener en California, en Texas, en Nevada, en Colorado, etcétera, voy a tener inmuebles, pues ahí sí, se tiene una holding de Delaware o de una jurisdicción que tenga un tratamiento corporativo un poco más flexible y en las diferentes jurisdicciones se van formando las entidades conforme las leyes de esa jurisdicción, ¿no? Eso al es lo final que yo del día, al final del día pagas los impuestos donde esté el inmueble, ¿no? esencialmente pagas los impuestos si es que hay impuesto estatal donde esté el inmueble, Correcto. pero la franquicia siempre la pagas al Estado, ¿no? O sea, si tú te formas en Texas, le tienes que pagar al Estado de Texas por derecho de piso, digamos, ¿no? Delaware igual, etcétera, ¿no? Florida, etcétera. Entonces, tengo muchos clientes que o sea, su única inversión inmobiliaria es, por decir algo, para esquiar, ¿no? En Utah o en Vail, en Ok. Colorado. No tiene caso formar una LLC de Delaware para que tenga el inmueble de Vail, en mi opinión. Entonces, pues, formamos una LLC de Colorado, ¿no? O una LLC de Utah, al menos que existe un motivo importante para, como te digo, si es un inversionista ya más sofisticado y tiene varios inmuebles, etcétera, bueno, pero si nada más vas a tener tu casa en California para venir de vacaciones, pues Sí. ponla, para empezar, no la pongas en una LLC o ponla en principio para que podamos hacer una planeación fiscal para que potencialmente le podemos transferir un trust, ¿no? Un trust irrevocable de California. Pero sí, o sea, no automáticamente por el hecho de tenerlo en una LLC de Delaware, ya es más, digamos, sencillo el tratamiento, etcétera. Hay que ver la situación en concreto, ¿no? Para analizar bien por qué estamos haciendo las cosas. Ok. Y en cuestiones de estructuras offshore, ¿no? Combinadas con entidades de Estados Unidos,
más que nada para la protección de activos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿O depende igual de cuál es el fin de ese inmueble? Excelente pregunta, no, excelente pregunta. O sea, hay muchos de mis clientes tienen la mayor parte de su patrimonio fuera de los Estados Unidos y quieren, digamos, iniciar una inversión inmobiliaria en los Estados Unidos. Eso lo podemos hacer a través de sus compañías en el extranjero, en donde se fondea una subsidiaria, se forma una subsidiaria americana, una LLC, y Ujú. se fondea la entidad extranjera, y la entidad extranjera fondea a la LLC y la LLC adquiere el inmueble. De esa manera se protege con la entidad extranjera. Vamos a suponer que es México, vamos a suponer que la entidad extranjera es una SADCB. La Ok. SA forma una subsidiaria que es una LLC y la LLC compra el inmueble, ¿no? Entonces, al momento de fallecer el accionista de la SA, de la Sociedad Anónima Mexicana, pues lo que se está transfiriendo son las acciones de la compañía mexicana, no los inmuebles, ni la LLC, ni todo lo que está en Estados Unidos. Entonces, se protege tanto del tema sucesorio, del juicio sucesorio en los Estados Unidos, porque son acciones mexicanas en manos de un mexicano, y también se protege en impuestos sobre herencias, porque lo que se está adjudicando no son acciones de una L o partes sociales de una LLC ni un inmueble americano, sino son acciones de una compañía mexicana. Entonces eso le permite al inversionista mexicano poder hacer las inversiones a través de su SA. Ahora, muchos de mis clientes llegan con la LLC ya formada, pero a título personal, ¿ok? O con el inmueble ya comprado a título personal y lo Ok. quieren meter en una estructura extranjera, ¿no? Después, after the fact, ¿no? Después de ya haber adquirido el inmueble. Claro. Entonces, pues bueno, ahí es un poquito más complicado, ¿no? Pues se tiene que hacer un poco de planeación fiscal para que la transferencia del inmueble o de la LLC con el inmueble no sea gravable para efectos del impuesto sobre la renta de los Estados Unidos y obviamente se tiene que ver con la jurisdicción correspondiente, en este caso México, que no esté grabado tampoco desde el punto de vista fiscal mexicano. O sea, lo más sencillo es lo que le digo a mis clientes, ¿no? Mi carta Santo Claus es lleguen conmigo antes de que hagas nada, antes Sí, claro. de que cales el gatillo. Entonces, y si no, pues bueno, lo podemos solucionar y encontramos la manera, pero pues obviamente requiere más tiempo, requiere más planeación, no es tan sencillo, ¿no? Sí, 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 sí. Y en cuestión de la doble tributación, ¿cómo se maneja? Porque lo que me estás platicando es que esta sería una de las formas de cómo evitar el, eh, pues el impuesto sobre herencia, ¿no? Sí. Teniendo la corporación mexicana y así hacer la transferencia. En cuestiones de impuestos y la doble tributación, ¿cómo afecta o qué sería la mejor manera de hacerlo? No, excelente pregunta también. Mira, nosotros, Estados Unidos y México, específicamente el ejemplo de México, ¿no? Hay un tratado para evitar precisamente la doble tributación en donde se permite el acreditamiento de los impuestos pagados en el extranjero, ¿no? Ya sea un ISR en los Estados Unidos o un ISR en México. En el caso de la compañía esta que es dueña del inmueble o de la LLC transparente para efectos fiscales, pues, los impuestos que se paguen dentro de los Estados Unidos son acreditables contra los impuestos que se paguen en México, ¿no? Ujú, Entonces, pues, existe ese acreditamiento de los impuestos, pero muy importante, hay un régimen en México, entiendo, en donde se tiene que llevar a cabo el reconocimiento por adelantado de los ingresos no distribuidos de este tipo de entidades si es que entran dentro de un cierto régimen fiscal. Entonces es muy importante que aparte de tener un fiscalista americano como tu servidor que asesore sobre la parte americana, se tenga un fiscalista mexicano que asesore respecto a la parte mexicana, ¿no? Pues que son estructuras complicadas y delicadas. Entonces, yo no puedo dar asesoría. Yo soy abogado mexicano, pero yo no doy asesoría respecto a derecho fiscal mexicano. Conozco más o menos le sé, pero no soy experto. El experto es el abogado fiscalista mexicano, porque si llega el SAT
a tocarle la puerta al abogado, al cliente, yo no lo voy a defender en México, ¿no? Lo va a Claro, defender el abogado que hizo esta estructura del punto de vista mexicano, y si llega el IRS a tocar la puerta respecto a la estructuración, al inmueble americano, yo lo voy a defender, no al abogado mexicano. Entonces, sí tienes que correcto. tener amarradas ambas jurisdicciones con un asesor, ¿no? Ok, sí, o sea, es complicado, ¿no? Y por eso, como dices, la carta Santo Claus, pues es que lleguen sin haber hecho cualquier estructura, ¿no? Antes de comprar el inmueble, que es muy importante también. Así Este, es. en cuestiones de C Corp, a la diferencia de una LLC para adquirir propiedades como extranjero, en qué punto tú dirías, bueno, necesitas una C Corp, a diferencia de una LLC? No, mira, como sabes, son dos entidades de naturaleza corporativa diferente. Una LLC bajo las leyes fiscales americanas, una LLC de un solo dueño, vamos a decir, el inversionista forma una LLC y la LLC compra el inmueble. Esa LLC para efectos fiscales americanos es ignorada, es completamente ignorada para efectos fiscales, y es como si el inversionista fuera el dueño directo para efectos fiscales, no para efectos corporativos y para efectos registrales, de título de propiedad, etcétera. La LLC, pues sí, pues la LLC, pero para efectos fiscales es ignorada completamente. La Ok, LLC te permite la flexibilidad de poder hacer una elección fiscal para que se considere como si fuera una sociedad anónima, ¿okay? Una corporación, como le mencionas. Podemos hacer esa elección. ¿Okay? Obviamente, o sea, si hacemos la elección antes y luego adquirimos el inmueble, no tenemos que dar ningún tipo de aviso al IRS. Si hacemos la elección después de haber adquirido el inmueble, pues se tiene que dar un aviso al IRS por esta operación. Es un 351, se le tiene que dar un aviso a la IRS, ¿no? Entonces, eso por lo que hace la LLC. Y en cuanto a protección corporativa, las dos estructuras te lo permiten, ¿no? La C Corp o la sociedad anónima americana, pues no tiene esa flexibilidad de ser transparente para un extranjero, ¿no? De ser transparente, es simplemente, es nada más no transparente para efectos fiscales, y por eso es más, por lo general yo recomiendo la LLC, que te permite esa flexibilidad. Y aparte hay dos, tres cosas del punto de vista corporativo que es más eficiente para este tipo de inversiones, donde tienes un inmueble, donde no estás buscando inversionistas, y etcétera, la LLC, ¿no? Para no hacer una C Corp directamente, ¿no? ok, ok, entiendo. Bueno, pues platicando de LLCs y trust y fideicomisos, ¿qué serían como unos, no sé, unos 3 consejos que le pudieras dar a nuestras visitas aquí, para evitar tan siquiera el impuesto sobre herencia o demandas o lo demás, o 3 consejos que tú darías, como fiscalista? Mira, tres consejos, yo te diría, número uno, lo más importante es que se haga, que antes de jalar el gatillo y adquisición de un inmueble, que se asesoren por un fiscalista americano, ¿no? Que les diga, o por un abogado de planeación patrimonial americano, que les diga qué hacer. Eso es lo más importante, antes de escalar el gatillo. Dos, que consideren un trust de cualquier naturaleza, ¿no? Un trust, eh, ya sea revocable, que podría ser potencialmente el dueño del inmueble indirectamente con una entidad extranjera para que no pagas el impuesto sobre herencias, etcétera. Pero un trust nos ayuda mucho para el tema de la transición patrimonial, si tenía que ir un juicio sucesorio, ¿no? Ese sería mi segundo consejo. Y el tercer consejo es que no se haga, que se ponga, digamos, el guarache antes de dar el paso, ¿no? Que no se esté formando una LLC si no se tiene por qué formar una LLC. Que va de la mano con el número uno, ¿no? De asesorarse bien, porque tengo muchos clientes que ya llegan con la LLC formada, o ya llegan con un trust, pero el trust era transparente,
o revocable y, pues, la persona ya falleció y es la transición patrimonial para el beneficiario. Todo ese tipo de cosas que ya se hizo sin estar propiamente asesorado, pues no se tienen que hacer, ¿no? Esos serían mis 3 consejos. Perfecto. Pues sí, muchísimas gracias por esos 3 consejos. A nuestros seguidores nos va a ayudar, ¿no? Bastante. Pero, pues, Agustín, te quería agradecer de nuevo por tu tiempo, por darnos muchos nuggets aquí para tener en consideración, al igual de cosas que se pueden hacer y cosas que deberían de consultarse, ¿no? Antes de No, ver. encantado. Gracias. Muchas gracias por tu invitación, ¿eh? No, muchas gracias, Agustín. Que tengas buen día y voy a dejar toda tu información aquí para la gente que se quiera comunicar y y que si tengan más preguntas ellos, ¿no? Con muchísimo gusto, encantado y estoy a tus órdenes. Gracias por la invitación nuevamente. Oh, gracias a ti. Nos vemos. Bye.